Últimamente se oyen golpes en mi piso. Los golpes empezaron hace un par de días. En cuanto llegué a casa del trabajo, me duché y me acosté cansado, se oyeron unos golpes en mitad de la noche, silenciosos, apenas audibles, y si no escuchaba, no oía absolutamente nada, pero en el silencio de la noche sonaban como si se me metieran en los oídos, lo que por supuesto dificultaba conciliar el sueño. Luego llegué a casa del trabajo, creo que eran alrededor de las 10 de la noche. Terminé el día con la habitual taza de té caliente, una ducha caliente y una cama mullida. Recibí una reprimenda del jefe y, además, un gilipollas me salpicó justo en la puerta de casa, conduciendo a toda velocidad su Lexus en medio de un gran charco. En definitiva, no había motivos para estar contento. Aquella noche me invadió el deseo de acabar el día lo antes posible y, de hecho, eso fue lo que hice. Y al filo de las 12 de la mañana estaba en la cama, hojeando mi feed de Instagram. Empecé a dormirme muy rápido, se me dormían los ojos y la imagen de la pantalla de mi teléfono empezaba a verse borrosa. Era una clara señal de que había llegado el momento de meter el aparato bajo la almohada, ponerme de lado y cerrar los ojos. Así lo hice, se hizo un silencio sepulcral en el piso, y en ese silencio se oyó un leve y débil golpe en la puerta. Entonces no le presté atención, tenía demasiado sueño, pero lo oí, y no me lo estaba imaginando. El golpe fue exactamente igual, pero esta vez me hizo abrir los ojos y girar sobre mi espalda. Miré al techo y escuché. Estaba tumbada como una tonta y no conseguía entender de dónde venían los golpes. Parecía que llamaban a mi puerta, pero no era así. Los vecinos pueden ser, pero es poco probable. La abuela y el abuelo viven allí y ha pasado mucho tiempo, deben estar soñando. Me había sumergido en mi teoría y, antes de darme cuenta, los golpes habían desaparecido. Escuché el silencio durante otros 5 minutos y no oí nada. Empecé a dormirme de nuevo, esta vez lo conseguí, pero la cosa tampoco acabó ahí. A las 3 de la mañana me sacó de nuevo del sueño un golpe en el pasillo. No fue difícil adivinar que llamaban a la puerta principal. Los golpes fueron un poco más fuertes e insistentes, que fue lo que me despertó. Estaba despierto, pero no entendía nada, así que me levanté, me froté los ojos y volví a escuchar. ¿Quién podía ser el que venía a verme a las 3 de la mañana? Moví los pies en la cama, encontré mis zapatillas, me las puse y, bostezando, salí de la cama. Hacía un frío horrible en el piso, era mayo, debería hacer calor y llevaba una semana lloviendo fuera. Así que salí al pasillo, pero los golpes no cesaron ni un segundo. Somnolienta y enfadada, pulsé el interruptor de la luz y me tapé los ojos con las manos. En cuanto encendí la luz los golpes cesaron en un momento, llegué a la puerta, miré por la mirilla. La escalera estaba vacía, no se oía ni se veía a nadie, tal vez estaba soñando. Pensé mientras me rascaba la nuca. Dios, tenía tanto sueño. La luz se encendió y se dirigió lentamente hacia el dormitorio, y solo cuando el piso quedó sumido en la oscuridad oí claramente unos pasos fuertes y lejanos que resonaban, escaleras abajo en el vestíbulo. Parecía un hombre gordo, de unos 150 kilos, corriendo, y pude sentir una pequeña vibración bajo mis pies. Ese momento hizo que me despertara más o menos y salí corriendo al balcón sin pensármelo 2 veces. Pensé en ver quién coño subía y bajaba corriendo la escalera, no teníamos interfono, no se sabía quién podía venir a vernos. Cuando abrí la ventana, asomándome a la calle, y no había nadie, no entendía nada, quizá había salido corriendo o aún no había llegado. Pues bien, la segunda opción se desvaneció por sí sola. Mientras permanecí en el balcón durante unos 3 minutos, nadie salió del portal. Debido al terrible y húmedo viento a causa de la lluvia cerré apresuradamente la ventana y volví a mi habitación, me metí en la cama, dormir no fue tan fácil, tenía diferentes teorías en mi cabeza, empezando por los vecinos o los niños volando en el patio, terminando con el hecho de que solo imaginaba todo eso en mi cabeza somnolienta. Pero a las 4 de la mañana ya estaba dormido y afuera empezaba a amanecer. Por la mañana milagrosamente no me quedé dormido para ir a trabajar. Sonó el despertador y automáticamente lo noqueé y me volví a quedar dormido. Y gracias a Dios me desperté 15 minutos después, sabiendo que tenía que arreglarme. No voy a describir la jornada laboral, no interesa a mucha gente,
Pero las cosas que empezaron a pasar cuando llegué a casa, voy a intentar describirlas a continuación. Hoy ha sido una repetición completa de anoche, excepto por el Lexus y un enorme charco. Llegué a casa seco, menos mal que era viernes. No había que madrugar mañana y podía permitirme acostarme un poco más tarde esta noche. Este hecho fue probablemente una feliz coincidencia que me salvó de que algo increíble e inexplicable sucediera. Esa misma noche. Me cambié de ropa, me preparé un café, abrí el portátil y me sumergí en la inmensidad de Internet, habiendo preparado con antelación una docena de pequeños bocadillos. Me puse los auriculares y dejé de oír el mundo que me rodeaba, salvo los truenos, que a veces me sobresaltaban, rodando en lo que me parecía un lugar muy cercano a mi casa. La tranquila y mesurada velada duró exactamente hasta que decidí ir a la cocina. Me quité los auriculares y oí la algarabía en la entrada. Salí al pasillo, miré el reloj, era la 1:30 de la madrugada. Me acerqué a la puerta, miré por la mirilla e inmediatamente llamaron a la puerta, que probablemente sonó al unísono con mi corazón en ese momento. ¿Por qué? Porque no había nadie en la puerta. Y me aparté lentamente de ella. ¿Qué acababa de pasar? No hay nadie, ¿verdad? ¿Quién ha llamado? Esta vez ya no tenía sueño, y ya no era posible atribuirlo todo a fallos o a un sueño, como había hecho la noche anterior. A lo mejor los niños no veían por la mirilla, pensé, y entonces contesté yo mismo. Sí, a la 1:30 de la madrugada, ¿niños? Sí, claro. Entonces volvieron a oírse pasos rápidos, otra vez hablando, como si dos personas se estuvieran comunicando, solo que no se oía ninguna voz. Primero, por mi puerta, segundo, por el eco de la entrada. Abro la puerta, me asomo a la entrada y maldita sea para gritar en voz baja quién está aquí y en un abrir y cerrar de ojos tras una frase mal lanzada. La luz de la entrada se apaga por completo y oigo fuertes pasos rápidos desde el piso de arriba hacia abajo. Instantáneamente doy un portazo, cerrándola con todos los cerrojos que tengo, con el corazón latiéndome de forma irreal. El miedo me envuelve de pies a cabeza y empieza a dibujar en mi cabeza imágenes extrañas e incomprensibles. Comencé a alejarme lentamente de la puerta cuando sonó un golpe y me sentí aliviado por alguna razón. Tal vez solo fueran mendigos pidiendo dinero o adolescentes, pero estos pensamientos fueron inmediatamente anulados por el hecho de que no era un momento infantil. ¿Y por qué llamaban a mi puerta, o no había otras? A los demás también, pero hablaremos de ello más adelante. Los golpes seguían y seguían, pero aún así, mi interés se apoderó de mí, y aún así me acerqué y volví a mirar por la mirilla con la esperanza de ver al menos a alguna persona allí, pero de nuevo no había nadie, y los golpes cesaron de nuevo. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Enfadado como un perro, abro la puerta de la escalera y, alumbrando con la linterna de mi teléfono, salgo al rellano. Ojalá no lo hubiera hecho, porque a la luz de la linterna veo lo siguiente. En la puerta del piso de al lado había alguien de pie bastante corpulento. Lo vi inmediatamente al salir del piso, y cuando le apunté con la linterna, casi me dio un ataque epiléptico. Estaba de pie, llamando a la puerta de al lado, algo inconcebible, remotamente parecido a un ser humano, piernas y brazos y cabeza, todo estaba con él, pero había una peculiaridad, unas alas enormes, como las de un murciélago. Estaban en posición plegada, pero eran muy claramente visibles. La criatura en sí, no puedo llamarla de otra manera, estaba vestida con algún atuendo viejo, más bien harapos negros ya podridos. No pude verle la cara, pues estaba de cara a la puerta, murmurando para sí. «Abre, abre, no puedo entrar». Con una voz espantosa y lastimera, como salida del mismísimo infierno. Después de eso entré corriendo en el piso. Para ser sincero, creí que me iban a salir canas en la cara, se me secó la boca al instante, sentí las piernas acolchadas y pensé que iba a desplomarme en el suelo y rodar por las escaleras. Por alguna razón aún no me había prestado atención, lo cual seguía siendo un misterio. Aún así, llegó a la puerta del vecino. Allí vivía una chica joven y, por lo que parecía, esperaba a alguien a esas horas. Era viernes, después de todo, los jóvenes salían, discotecas y restaurantes y todo eso. Oí un sí, entrar abiertamente desde el piso, y fue un error fatal, pero eso lo descubrí más tarde.
Entonces este engendro abre la puerta bruscamente, sí con tanta fuerza que pensé que saldría volando ahora mismo. Inmediatamente oí un chirrido proveniente del piso, y sonidos de gruñidos incomprensibles, atragantamientos y ahogos de sangre. Los gritos cesaron en un instante, y una fuente sanguinolenta salpicó la puerta del piso. Y una sombra en la misma puerta. Abrió las alas y se pudo ver a la espeluznante figura alada levantando algo que parecía la cabeza de una niña, por encima de ella por el pelo. De la cabeza manaba sangre, el horror que vi casi me hizo vomitar, y emití un sonido característico que atrajo al monstruo del piso de al lado. Estaba de pie como un tonto en el rellano, justo al lado de la puerta de mi piso, y ese hecho debió de salvarme de la cosa, porque cuando la olí, vino corriendo tras de mí. Ni siquiera lo vi bien, me di cuenta por la sombra que desapareció de la puerta. Corrí rápidamente a mi piso y, nada más cerrar la puerta, sentí que alguien la sujetaba desde fuera. Con todas mis fuerzas, me braceé e intenté tirar de él hacia mí, pero la puerta no cedía y ahora aparecía por detrás, en todo su esplendor. Era un verdadero ghoul, no había otra forma de describir al monstruo. Medía unos 2 metros de altura, como he dicho antes, con un cuerpo blanco y tiznado, y, como he dicho antes, unas ropas viejas y una cara horrible, ojos negros como el aceite, una boca enorme con muchos colmillos afilados como puñales, de los que goteaba a intervalos la sangre de mi vecino. Había sangre por toda la cara del monstruo. Sacudió bruscamente la cabeza. Sus movimientos eran tan rápidos como los de una ardilla. Hacía todo tipo de ruidos extraños, chillidos, gruñidos y silbidos, y pude ver que intentaba decir algo, pero le costaba mucho. Apenas podía mantener la puerta abierta en aquel momento, y toda mi vida, que no era muy larga, empezaba a pasar ante mis ojos, pero por alguna razón sostuvo la puerta y no entró, no se lanzó sobre mí, sino que habló suavemente a través de las listas y los silbidos. «Déjame entrar. Abre la puerta». Después de eso pensé, a pesar de que mi cerebro se apagaba a causa del miedo más salvaje, y me dije, no puedes entrar. También entré en el piso de mi vecino y entonces, de alguna manera, todo empezó a encajar en mi cabeza por sí solo. Ya sabes, cuando estás literalmente a 1 metro delante de ti como esa escoria de otro mundo, tu cerebro o se apaga o empieza a trabajar a doble velocidad en un chasquido de dedos. La segunda opción me ocurrió en ese minuto. El vecino le gritó. «Pasa, la puerta está abierta». Es decir, ella misma lo ha lanzado a la casa, y yo no lo dejo entrar. Así que está parado en el umbral y no puede entrar, está sonriendo, mostrando su espeluznante sonrisa, pero no puede entrar en mi piso. Me alejé de la criatura, pero tenía mis dudas de que de alguna manera entrara en mi piso, y entonces yo tendría problemas. Así estaba hasta que recordé que en el armario de la cocina había agua bendita, que mi abuela me había traído hace mucho tiempo, cuando aún vivía. Era creyente hasta la médula. Así que corrí a la cocina a por el agua bendita, cogí el frasco y volví corriendo a la puerta, pero la cosa había desaparecido, aunque podía oír algunos enjambres en la entrada. No se había ido, estaba aquí, quizá yendo a otro piso. Rápidamente cerré la puerta con el pestillo del zapatero. Mirando la puerta cerrada, lentamente empecé a soltarme. Así que allí estaba yo, de pie en el pasillo, con una jarra de 3 litros de agua bendita bajo el brazo, analizando todo lo que acababa de ocurrir. No quería creer el horror, pero era real, lo había visto, no estaba soñando, no estaba imaginando, era real. Pero no terminó ahí de nuevo. Abajo, unos 5 minutos después, oí gritar a un hombre. Se cortó igual de rápido que con la chica de mi piso e inmediatamente cogí el teléfono, con dedos temblorosos marqué a la policía, sin explicar realmente nada, llamé a la policía a mi dirección, tiré el teléfono en la estantería y volví corriendo a la cocina. Conté los segundos que faltaban para la llegada del coche de policía, pero pronto oí el ruido de cristales rompiéndose y esto salió volando del 3er piso por el lado de la entrada. Una enorme envergadura, de las que solo había visto en las películas de terror. Subió cada vez más alto, como si supiera que yo estaba allí mirando por la ventana. En sus garras tenía un cuerpo al que se le habría caído la cabeza si no fuera por los restos de piel.
Nuestras miradas duraron unos 10 o 15 segundos y terminaron cuando lanzó el cuerpo con fuerza salvaje a través de mi ventana, destrozándola y cubriéndola de sangre. A través de la ventana destrozada, el cuerpo cayó en mi piso. Era el vecino de abajo, el tío Misge. En realidad no lo conocía. Bueno, como saludo, eso es todo. Tenía la cabeza casi arrancada, como había dicho antes. Un charco de sangre se derramaba por el suelo de la cocina. Me dirigió una espeluznante mirada maligna y voló hacia arriba, agitando sus enormes alas, y lo último que vi fue a la escoria sobrevolar la casa vecina y volar en la oscuridad. Pronto llegó la policía y, después de lo que habían visto en el hueco de la escalera y en mi cocina, un equipo de expertos e investigadores se dirigió a la casa. Naturalmente, querían culparme de los 2 cadáveres. Bueno, no voy a decir que un demonio voló hasta aquí y los mató. Después me llevaron para interrogarme durante mucho tiempo, e incluso me metieron en el pabellón de aislamiento. Un día de estos iré a juicio. He contratado a un buen abogado y espero que todo salga bien.